No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, feliz Shavuot y bienvenidos al espacio informativo de Radio Sefarad. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola Ana, feliz Shavuot. Bueno, hoy tenemos algunos temas. Israel mató a un líder del brazo armado de Hamas. Obama, que se reunió con Mahmoud Abbas. Vamos a hablar también de Argentina porque se va a reabrir el caso del atentado contra la AMIA, y vamos a terminar la primera parte del informativo con una propuesta para que los profesores de Cataluña de historia aprendan más sobre la Shoah. Así que, bueno, vamos a empezar en Israel. Comenzamos, Ana, con la noticia del día. Según la agencia EFE, el ejército israelí informó que sus fuerzas de élite mataron ayer a un destacado líder de las brigadas de Dezim al-Qassam, el brazo armado de Hamas, en el sur de Cisjordania. Abed al-Mayid Dudim, de 45 años, era un pez gordo de la milicia del movimiento islamista, al que Israel vincula con la organización de atentados suicidas en el país en los años 90. Según el portavoz del ejército, también se arrestó a uno de sus colaboradores, Ahmed Fatah Hassin, también de 45 años y miembro de las brigadas de Sadin el-Qassam. Israel considera a Dudin uno de los cerebros de dos atentados en autobuses en 1995, uno en Jerusalén, en el que 4 personas perdieron la vida, y otro en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, que dejó 6 muertos. No vamos a hablarles más de esta noticia porque la hablamos más a fondo con nuestro corresponsal en Israel, Salem Mergi, así que solo se tienen que quedar con nosotros para el siguiente programa desde Israel para escuchar sobre este evento y otras cosas relacionadas con Israel. Así que seguimos con la siguiente noticia, Jordi. Esta noticia la hemos recogido de Aurora Digital. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió ayer en la Casa Blanca para tratar sobre la paz en Oriente Medio al presidente palestino Mahmoud Abbas, que ha asegurado que reclamará la congelación de los asentamientos israelíes. La reunión llega apenas unos días antes de que la semana próxima el presidente estadounidense se desplace a Riad para reunirse con el rey Abdalá de Arabia Saudí y a Egipto para pronunciar un esperado discurso al mundo musulmán. Obama se reunió la semana pasada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya lo hablamos aquí, y que hasta ahora no se ha pronunciado a favor de un Estado palestino. En este encuentro con Abbas, el presidente estadounidense dejó claro que apoya la creación de un Estado palestino y pidió que se congelen los asentamientos judíos en los territorios ocupados. Pero el presidente palestino llega a Washington en un momento de debilidad, 4 meses después de que haya expirado su mandato, y al frente de un gobierno que excluye al grupo radical Hamas en el poder en la Franja de Gaza y de un partido político dividido. Y bueno, seguimos con Argentina. Vamos a hablar, Ana, del caso AMIA, que cobra una nueva dimensión. La Corte Suprema de Argentina ordenó ayer la reapertura de parte de la investigación por el atentado terrorista que el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires, con un resultado de 85 muertos. Siempre según la agencia EFE, la decisión del máximo tribunal del país, adoptada por mayoría, permitirá continuar con las pesquisas acerca de la conexión local del ataque perpetrado contra la AMIA. Según el informe de prensa de la Corte Suprema, la Corte consideró que no se podía confirmar la nulidad de toda la pesquisa que se llevó a cabo en el expediente, sino solo de aquel tramo de la investigación que estuvo viciado de parcialidad en la actuación del exmagistrado. El de la AMIA fue el segundo de los atentados terroristas contra objetivos judíos cometidos en Argentina, donde en 1992 el estallido de una bomba frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires causó la muerte de 29 personas. El juez federal Ariel Alijo tiene abierta una investigación por presuntas irregularidades cometidas en la instrucción
del sumario judicial, dentro de la cual ha procesado, entre otros, al juez instructor Juan José Galeano, finalmente destituido en 2005 por mal desempeño en sus funciones, y al antiguo jefe de los servicios secretos, Hugo Anzoregui. Asimismo, Nissan afirmó en octubre de 2006 que el atentado fue una decisión tomada por las más altas autoridades del gobierno de Irán, que le encomendaron al grupo terrorista islámico Hezbollah la organización del ataque. En esta misma línea, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, ha reclamado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que rompa los lazos comerciales con Irán, país que, según Israel, habría prestado apoyo financiero y logístico al grupo armado libanés Hezbollah para perpetrar el ataque que destruyó el centro judío. Con respuesta a esta declaración de reabrir el caso, el prosecretario de la AMIA, Tomás Sayeg, aseguró que este fallo de la Corte Suprema de la reapertura es histórico. A la vez destacó la tarea del fiscal Alberto Nisman, diciendo que siempre esperanzó que se haga justicia. Y terminamos con formación de profesores en Cataluña. El diputado de Convergencia y Unió en el Parlament, Agustí López, presentó ayer una propuesta de resolución para facilitar que los profesores de historia de secundaria de Cataluña tengan acceso a la formación en la memoria del Holocausto que ofrece Casa Sefarad Israel y profundicen sus conocimientos en ese ámbito. En la Comisión de Educación y Universidades del Parlamento consideró que la formación del profesorado en este odioso episodio contribuirá a perfeccionar los contenidos que deben recibir los escolares, ya que cuando llegan a bachillerato deben aprenderlos en la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo. López comentó que el Holocausto es un capítulo de gran trascendencia que reclama un trabajo continuado y persistente de información para mantener vivo su recuerdo y las causas que lo provocaron. Añadió que debe tenerse presente para evitar que caiga en el olvido. Y bueno, esperemos que en muchas regiones de España se siga este ejemplo de profundizar sobre este tema en los colegios. Y con eso terminamos la primera parte del informativo y pasamos a la sección cultural. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Jordi. ¿Has traído unas noticias culturales? Sí, efectivamente. Pues cuéntame. Bueno, primero les voy a contar que el Instituto Max Planck de Alemania y el CSIC que acaban de declarar que van a crear este año un grupo de investigación para el estudio de las relaciones de coexistencia del judaísmo, el islamismo y el cristianismo de la Edad Media. Principalmente van a empezar con la península, pero la idea es ampliar el proyecto a todo el Mediterráneo. Se van a investigar más o menos así los 1000 años entre el año 500 y el 1600, más o menos. El lema de este proyecto es convivencia. La idea es que el conocimiento de la historia y la evolución de las tres culturas sirva de base para que en la actualidad se puedan crear espacios de convivencia. Así que vamos a ver cómo muy ambicioso avanza. Este trabajo, ¿no? Porque sí, bastante. La verdad. Bueno, ya veremos los resultados. ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, creo que dicen que van a tardar por lo menos 5 años así para empezar. Así que, bueno, en 5 años hablamos y a ver qué tal está. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué otra cosa? Bueno, este fin de semana se celebran 100 años del nacimiento de Benny Goodman, cosa que se va a celebrar principalmente en Estados Unidos, porque, Benny Goodman, que nació el 30 de mayo, exactamente hace 100 años, blanco, hijo de inmigrantes judíos de Europa del Este, que se convirtió en una leyenda del jazz que en una época en la cual era cosa de afroamericanos, básicamente, sí. ¿No? Él estaba ahí al lado de Louis Armstrong y todos los demás. Uh-huh. Así que, pero ahora ya es una leyenda y va a haber muchos eventos
en su honor, y también lo celebramos en Radio Sefarad. Me parece que el programa Ponle Notas, si no me equivoco, está dedicado también a él. Y bueno, si alguien después de escuchar Ponle Notas tiene ganas de escuchar más Benny Goodman, que lo ponga en el archivo de Radio Sefarad, que hay unos cuantos programas. Muy bien, sin muy duda, bien. Pues sí, sin duda un autor muy importante, destacado. Claro. Y bueno, voy a terminar contándoles que Ari Folman, que es el director de Vals con Bashir, esta película de la cual hablamos ya mucho aquí y se habla mucho y ganó muchísimos premios, pues ya está hablando sobre su próximo proyecto, que obviamente está causando mucho interés. Se va a llamar Congreso de Futurología, que es una adaptación que ella dice que va a ser bastante libre y loca de un libro de ciencia ficción del escritor polaco-judío Stanislav Lem. Es bastante famoso en el mundo de la ciencia ficción. Seguramente algunos de nuestros oyentes lo conocen. Esta película también va a ser va a ser una mezcla de participación con actores y una parte de animación. Bueno, sabemos que su película anterior fue un documental en la animación, que fue una cosa ya muy revolucionaria. Y este proyecto que obviamente va a ser internacional, porque después de ganar tantos premios, pues hay ya muchas productoras que están interesadas en él. Entonces va a ser una colaboración con Francia, con Polonia, con Alemania, y también hay un saudí que declaró que también va a apoyar este proyecto. Así que estaremos a la espera. Muy bien, muy bien. Tiene buena pinta esa película. A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Ya la veremos. Pues ya hablaremos de eso. Muy bien. Bueno, pues aquí acaba el espacio informativo de Radio Sefarad. Las noticias volverán la próxima semana, el martes, pero sigan con nosotros porque tenemos mucha programación especial para Shavuot y un fin de semana lleno de programas, y hasta la próxima. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Recuerdan las buenas intenciones de Barack Obama, que hablaba de paz, de convivencia, de conversación, de tolerancia. Pues no se lo están poniendo muy fácil al presidente norteamericano. Por un lado, los palestinos han vuelto a agredirse entre ellos. Ha habido enfrentamientos con muertos en las calles de Cisjordania. Por otra parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que asentamientos ilegales sí, pero los que ellos consideran legales no. Y luego, por otro lado, Irán sigue con su amenaza. De estos tres puntos y estos tres temas hablaremos hoy en nuestro espacio informativo, además de acercarnos a la figura de Alisa Stanton, quien será la primera mujer afro-norteamericana rabino. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi, como es habitual. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, pero casi te tengo que dar yo la bienvenida. Bueno, me doy por dada la bienvenida. Aquí está mi regreso, y parece como si no me hubiera ido. Siguen los mismos enfrentamientos, pero un poquito más fuerte en el campo palestino. La tensión entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina se plasmó este domingo en un enfrentamiento armado que dejó 6 muertos en la ciudad cisjordana de Calquilia. Hamás calificó el tiroteo, en el que murieron 2 importantes miembros de su brazo armado, las brigadas Edecín al-Qassam, de una conspiración de la Autoridad Nacional Palestina e Israel para acabar con la resistencia y erradicar a Hamás en Cisjordania. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, advirtió tras el violento incidente, en el que murieron además 3 policías palestinos y un civil, que su aparato de seguridad golpeará con puño de hierro al que trate de perturbar la estabilidad en Cisjordania. Bueno, Hamás dijo que amenazó con romper el diálogo de reconciliación palestina que se está llevando a cabo con mediación egipcia. Y leído así, pues casi parece un comentario ligeramente cínico, ¿no? Porque realmente las conversaciones de reconciliación no parece que estén llevando a nada, y a las pruebas nos remitimos. En cualquier caso,
El hecho sucedió, según explicaban, según el portavoz de la Seguridad Palestina, los milicianos o los terroristas atacaron a una patrulla de policía que hacía ronda, escaparon a un edificio desde el que lanzaron granadas explosivos, se produjo un intercambio de fuego que se prolongó varias horas y por fin las fuerzas de la Autoridad Palestina consiguieron entrar a primeras horas de la mañana en el inmueble después de asegurarse de que los miembros de Hamás habían sido asesinados, habían muerto. Por cierto, que los dos miembros de Hamás eran unos de los terroristas más buscados por Israel. De alguna manera, también este enfrentamiento tan visible entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina da la impresión de que el presidente palestino está intentando hacer sus deberes frente al presidente norteamericano, que entre otras de las cosas que ha pedido es que se cese con las agresiones contra Israel y que se termine con el terrorismo. Pues da la impresión de que esto se está intentando realmente. Donde no parece que se esté llegando realmente a hablar en el mismo idioma es entre los Estados Unidos e Israel. Y hablamos del tema de los asentamientos. El tema. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu explicó ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento que la intención de su gobierno es la de desmantelar los enclaves ilegales existentes, pero que seguirá construyendo para compensar el crecimiento natural de los asentamientos, más allá de la barrera de seguridad. Netanyahu insistió en que el Estado de Israel afronta una pila de amenazas que no afronta ningún otro país y recalcó que él tiene un compromiso y una responsabilidad con la seguridad del país. El presidente norteamericano Barack Obama había exigido a Israel que detenga por completo la ampliación de los asentamientos en suelo palestino en cumplimiento de la hoja de ruta, el plan de paz lanzado en 2003 por el Cuarteto de Madrid. Bueno, estas son las palabras de Netanyahu. Las acciones han sido que ayer se desmantelaba el asentamiento de Nahalat Yosef en el norte de Cisjordania, un asentamiento muy pequeño, formado por 3 caravanas y que había sido ya señalado para evacuación en una lista difundida la semana pasada por la Administración Civil. Los colonos se advirtieron de que volverán a levantar las estructuras destruidas. Vamos a ver, el tema de los asentamientos es que están los ilegales, los que Israel considera que no tienen autorización, se han construido sin la autorización de gobierno desde marzo del 2001. Después los otros, el resto son lo que llaman crecimiento natural, es que son asentamientos legales según Israel, en los cuales pues crece la población y entonces al crecer la población tienen que ampliar esos asentamientos, hacer más espacio. Obviamente los palestinos no consideran legales ninguno de estos asentamientos, para ellos son todos ilegales. Dentro del acuerdo que se está barajando se habla de la posibilidad de hacer un intercambio de tierras, quedarse con algún territorio donde estén amplia mayoría de colonos israelíes, a cambio entregar otros trozos de tierra para los palestinos. Otra de las posibilidades también que se están barajando, parece casi más difícil, pero se habla de la posibilidad de que los colonos, algunos colonos, se queden en sus asentamientos, en la tierra en la que están, cuando estas tierras pasen a ser Autoridad Nacional Palestina, del país palestino, y que vivan pues como minoría judía dentro de ese estado. Bueno, la verdad es que en estos momentos hablar de cualquier posibilidad de paz está más que de paz, de 2 estados, pues parece algo tan difícil. En fin, la cuestión está en que además ayer también hubo enfrentamientos entre colonos y palestinos. 4 palestinos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, porque fueron atacados en venganza por estas evacuaciones. Como ven, como decíamos, Barack Obama había venido hablando de paz, de buen entendimiento, de palabras, de diálogo, pues parece que se empeñan todos en demostrar que no es así. Y el maestro en demostrar que no es así es el señor Ahmadinejad. Bueno, pues ya se ha hablado de este tema en la Knesset. El general de brigada Yossi Baidatz, jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar al Comité de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, declaró ayer que Irán podría tener suficiente material para una bomba nuclear antes de que finalice este año. Baidatz advirtió de que la situación con Irán es sumamente preocupante debido a su velocidad, ya que dispone de misiles que podrían llegar a Israel. En palabras del general de brigada, el reloj iraní precede al reloj del diálogo internacional. Pero Barack Obama sigue teniendo confianza y sigue hablándose del diálogo diplomático con Irán. Suponemos que igual que lo habrá hecho con Corea del Norte, que como saben es otra gran amenaza en estos momentos, una amenaza nuclear que también tendrá que tomar algún tipo de medidas el presidente norteamericano. Por su parte,
El Baidat, o sea, por su parte, habló también de la situación en Gaza y en Líbano. Dijo que Hamás continúa con éxito contrabando y que por eso habrían pedido esa tregua. Y por otro lado, que Hezbollah desplegó al norte y al sur del río Litani misiles que podrían alcanzar el interior de Israel. Y vamos terminando con una noticia que afortunadamente no tiene nada que ver con la política de la zona. En este caso hablamos de mujeres afroamericanas y rabinas. Una noticia más bien curiosa para terminar, ¿no, Masha? Aurora Digital informó ayer de que Alisa Stanton, de 45 años, se convertirá en la primer mujer afro-norteamericana rabino. Stanton será ordenada en el Instituto de Religión Judía del Movimiento de la Reforma en Cincinnati, dentro de 2 semanas. Stanton se ordenará junto con 29 mujeres y 13 hombres en el instituto, que ha nombrado rabinos durante 134 años. Bueno, pues ella estaba muy sorprendida, incluso dijo que si se lo hubieran dicho hace 10 años que se hubiera reído. Sin embargo, estudió para ser rabino y en agosto va a llegar a Greenville, en Carolina del Norte, donde va a ocupar el cargo de líder espiritual de la congregación Beit Shalom, que es a la vez conservadora y reformista. Hay 53 familias locales, ningún problema por el color de su piel. Dice que habrá un periodo de adaptación para cualquier rabino, como cualquier rabino cuando va a una nueva congregación, que necesita adaptarse a sus fieles y ellos al nuevo rabino, en este caso a la nueva rabina. Bueno, pues esta es la historia de Alisa Stanton, con quien preferíamos terminar en vez de terminar con las otras noticias. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Mañana más. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué me traes? Bueno, primero te traigo la Feria del Libro de Madrid, que ya comenzó, estamos así con plenos eventos. Ya la semana pasada les conté sobre lo que pasó el fin de semana anterior en la caseta de Casa Sefarad Israel, donde participan 3 editoriales dedicadas a difusión de cosas relacionadas con el mundo judío. Libros Certeza, Hebraica Ediciones y Sefarad Editores. Y este próximo domingo habrá pues básicamente firmas de autores. A las 12:30 Jacobo Israel Garzón firmará sus libros. Y a las 5:30 de la tarde Esther Ben-Dahan firmará sus libros. Así que... Bueno, pues hay una cita con Jacobo Israel Garzón y con Esther Ben-Dahan el domingo. Les da tiempo a ir por la mañana al de Jacobo Israel Garzón, luego revisan, luego dar una vuelta por todo el resto de la feria, comen algo y ya van para la tarde a Esther Ben-Dahan. Ya les hicimos a todos su plan del domingo. Efectivamente. Bueno, ahora vamos a seguir con unos personajes. Helmut Newton, no sé si lo conoces, era uno de los fotógrafos así más importantes del siglo XX, bastante así legendario. Es sobre todo famoso por desnudos. Seguramente habrás visto algo y no lo ubicas, pero la verdad es que fue así como uno de los destacados en el área del desnudo artístico fotográfico. Él nació en Berlín, una familia judía que huyó en el 38 y vivió en Estados Unidos hasta el 2004, cuando murió de un accidente de tráfico. Y ahora en la Fundación Helmut Newton en Berlín se celebran 10 años de su libro Sumo, que se considera así uno de los libros icono del arte de la fotografía. Pues no tenía ni idea de la existencia de este señor, pero ahora me acercaré a saber. Por cierto, ¿Newton es un apellido judío? No sé, pero justamente al descubrir que Helmut Newton era judía me hice pensar, ¿Isaac? Es que te iba a preguntar yo por Isaac, justamente. Habrá que investigar. Lo dudo muchísimo, pero bueno. ¿Qué más? Uno nunca sabe. Otro judío era J.D. Salinger, ¿eso lo sabías? ¿El guardián del centeno? No tenía ni idea. Pues sí. Y bueno, no sé si sabes, pero él escribió este libro de culto en el 51
pero desde los años 60 está como desaparecido, vive, ya cumplió 90 años. Sí, de hecho te iba a preguntar, ¿qué más escribió? Porque sí, yo el Guardián entre Centeno, yo creo que no hay adolescente que no lo haya leído. No hay. Pero yo no sé si escribió algo más en ese entonces, pero como desde el año 60 está desaparecido, ya no publica, ya no se entrevista, ya no habla, prohíbe que se publiquen biografías y cosas sobre él, o sea, está como muy encerrado ahí. Pero ahora se ve que por lo menos está ahí viendo qué pasa en el mundo porque mandó a sus abogados a detener a alguien que quiere publicar un libro que lo considera como el 60 años después del Guardián entre el Centeno, como la continuación, o sea, qué le hubiera pasado a este chico, ¿cómo se llama? Holden Caulfield, ya de viejito. Entonces, vamos a ver. De todos modos, dicen que hay algunas cosas sobre esta nueva publicación que son sospechosas, porque el escritor que los escribió, que se llama John David, también son las letras J.D., ¿no? Como J.D. Salinger, cosas así como que hace que algunas personas duden y piensan que tal vez él está involucrado en eso. Una cosa así medio misteriosa. Y se está demandando a sí mismo para vender más libros o algo por el estilo. Algo así. Uy, qué cosa más rara. Bueno, no sabemos. Bueno, espero que, por favor, estarás pendiente. Ya les contaré. Te iba a pedir una entrevista con Salinger, pero claro, si no nos las da... No sé, lleva 40 años negando entrevistas. Sí, seguro que a Radio Sefarad nos da una entrevista. Yo lo intentaré. Y ya está. Todo. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te espero mañana con más noticias. Sí. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos del simulacro de ataque que se realizó en Israel, el más importante de la historia. También de ese futuro discurso de Barack Obama que, en principio, si todo va como previsto, pronunciará mañana en El Cairo para todas las comunidades árabes. Además, también les seguiremos. Recuerdan que Franco había dado una condecoración, entre otros, a Hitler. Bueno, pues les hablaremos de esa condecoración y terminaremos acercándonos a algunos movimientos neonazis también aquí en España, en la Comunidad de Madrid. Antes de empezar y de darle la bienvenida a Jordi, les tengo que decir que con motivo del fallecimiento de quien fuera el cuarto presidente de Israel, Efraim Katzir, la Embajada de Israel en España ha abierto un libro de condolencias donde se puede firmar hasta el 4 de junio, y puede ser de 10:30 de la mañana a 12:30 del mediodía o de 2 de la tarde a 4 de la tarde, esto en la Embajada de Israel. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa, encantado de estar aquí. Yo encantada de tenerte aquí con nosotros. Cuéntame cómo se ha desarrollado ese simulacro. Pues sí, comenzamos con este despliegue que han hecho los ciudadanos de Israel. Ayer por la mañana, cientos de miles de israelíes buscaron refugio al sonar las sirenas de emergencia en el mayor ejercicio de defensa civil de la historia del país, que tiene lugar en medio de advertencias de la clase política sobre la amenaza de un ataque de Irán. A las 11 en punto, tal como había sido anunciado, ulularon las 2.300 alarmas del país y muchos israelíes corrieron a protegerse en el lugar más seguro de su vivienda o del trabajo, como había pedido a la población desde hace días el Comando Interior del Ejército. Poco más tarde se escucharon las sirenas de decenas de ambulancias, coches de la policía y de bomberos que simulaban la reacción ante un ataque con miles de heridos y edificios destruidos. Bueno, este ejercicio es más amplio que el que se pudo ver ayer. De hecho, se está realizando desde el pasado domingo. Se llama Punto de Inflexión 3. Es el tercer año consecutivo que se realiza. Lo que pasa es que este es el mayor, el que pudimos asistir ayer, porque es la primera vez que se ha involucrado a toda la población. Explicó a la agencia EFE el portavoz militar Gabriel Castellano que se ha tratado de preparar a los israelíes ante cualquier amenaza, o sea que no se ha descartado ningún tipo de escenario. Se dieron las instrucciones por televisión, en hebreo, en árabe, en inglés y en ruso, explicando cómo hay que elegir un lugar seguro, qué hacer cuando suenan las alarmas. Las distintas regiones de Israel están clasificadas según el nivel de riesgo. Los más altos están en los territorios colindantes con Siria y con Líbano, donde los residentes tienen que trasladarse a un refugio de forma inmediata. En otras ciudades, como en Jerusalén, se puede ir a un lugar seguro que esté situado hasta a 3 minutos de distancia.
se realizó este ejercicio en escuelas, guarderías, instituciones educativas, todas, también en instituciones públicas, en bases militares, en oficinas gubernamentales. Hubo muchísimos voluntarios civiles que tomaron parte en el ejercicio. También se salieron los servicios de seguridad, hospitales, servicios de emergencia como el Maguen David. Así que era curioso también, destacaba la agencia de EFE una imagen, y es que mientras toda la población estaba involucrada en este simulacro, en Ben Yehuda, en la calle Ben Yehuda, algunos, muy poquitos, salieron corriendo. Es una zona más turística y al parecer había muchos transeúntes que siguieron caminando tranquilamente o se mantenían en las terrazas disfrutando de lo que estaban bebiendo. Probablemente fueran turistas que no entienden del peligro vital al que se ven sometidos los israelíes, porque la verdad es que damos esta noticia con mucha rapidez, un simulacro, pero demuestra la sensación y el estado en el que se sienten todos estos ciudadanos ante la amenaza en este momento, sobre todo la amenaza de Irán. En fin, seguimos. Les voy a hablar ahora de esa famosa gira de Barack Obama. Jordi. La agencia informativa Reuters explicaba ayer que el presidente Barack Obama intentará reparar los vínculos de Estados Unidos con el mundo islámico en un discurso esta semana desde Oriente Próximo en el que abordará asuntos complicados como el proceso de paz y la violencia extremista. Obama, que salió el martes hacia la región, utilizará su discurso para intentar reparar algunos de los daños a la imagen de Estados Unidos causados por la guerra de Irak, el tratamiento a detenidos militares y la falta de progreso en las conversaciones de paz en Oriente Próximo. Preguntado el lunes sobre si la continuación de Estados Unidos en Afganistán socavaría sus esfuerzos de compromiso con el mundo islámico, Obama dijo que Estados Unidos no tenía ambiciones territoriales en aquel país y que solo quería impedir que Al-Qaeda llevara a cabo otro ataque al estilo del 11 de septiembre. Bueno, como saben, en estos momentos los Estados Unidos, con su presidente a la cabeza, están en una absoluta iniciativa diplomática sin precedentes en la cual mayormente el interés es recuperar, mejorar los vínculos entre Estados Unidos y los países musulmanes, los musulmanes en general. La primera parada prevista de Barack Obama es Arabia Saudí, pero probablemente a lo que todo el mundo estará atento es a ese discurso que pronunciará el jueves en el Cairo, donde según el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, subrayará su compromiso personal basado en intereses mutuos y respeto mutuo. Evidentemente, uno de los temas que estarán encima de la mesa, probablemente el tema que estará encima de la mesa, es el proceso de paz palestino-israelí. Y seguimos, pero nos quedamos aquí en España. Vamos a hablarles de una noticia, ya nos habíamos hecho eco en su momento, que el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, había pedido que retiraran las condecoraciones a Hitler que hay en España. Bueno, pues parece que no va a ser así. El gobierno español no se plantea retirar los títulos que el dictador Francisco Franco concedió a Adolf Hitler y a Benito Mussolini, y además de algunos militares que colaboraron con él en el golpe de Estado contra la Segunda República. Así lo hizo entender, según publicó la agencia Europa Press, al Ejecutivo, al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, en 2 escritos con los que se da respuesta a sendas preguntas en las que el parlamentario demandaba que esas distinciones fueran anuladas cuanto antes. Según consta en el Boletín Oficial del Estado del 4 de octubre de 1937, Franco concedió a Hitler y Mussolini el título de Gran Caballero del Collar y de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas en plena Guerra Civil, como signo leal y firme de su amistad generosa con la Cruzada. Por si quedaba alguna duda de las buenas relaciones entre Francisco Franco, Hitler y Mussolini. El Gobierno ha contestado a las 2 preguntas del diputado Gaspar Llamazares con la misma respuesta, 4 líneas, en la que recuerda que la conocida como Ley de Memoria Histórica no contempla en su articulado ninguna previsión respecto a las cuestiones planteadas por su señoría, esto es, por Gaspar Llamazares. La verdad es que resulta también bastante curioso vivir en uno de los pocos, si no el único país donde todavía se conservan las cruces al mérito o a la amistad a gente como Hitler o Mussolini. En fin, vamos nosotros a quedarnos también aquí en España, en Madrid concretamente, en Valdemorillo, y vamos a hablar de neonazis. El diario El País publicaba ayer cómo la Guardia Civil inició una investigación para identificar a los autores de varias pintadas neonazis en la localidad madrileña de Valdemorillo, donde se amenazaba a la población inmigrante de la localidad. Los agentes detuvieron la semana pasada a 5 de los autores de los grafitis, que tienen edades entre 19 y 26 años y se hacían llamar Comando Navajero.
Los detenidos, 4 de ellos residentes en Valdemorillo y otro en Alcobendas, están acusados de los delitos de amenazas, coacciones y daños. También la Guardia Civil cerró una página de Internet creada por el grupo. En esta página se exaltaba la ideología neonazi. Entre la información divulgada se veían fotografías del Ku Klux Klan, de Adolf Hitler, evidentemente, y un enlace con un número de cuenta para apoyar al militar detenido por asesinar a Carlos Palomino en el metro de Madrid en noviembre del 2007. Decía la página que la defensa propia nunca es un crimen. Ante, por ejemplo, los grafitis, hay uno de ellos que destacaba el diario El País, donde se podía leer: al inmigrante, paliza constante. Todos los detenidos eran españoles y habían participado en una pelea en un bar de la población el pasado mes de marzo. Y la verdad es que hay que felicitarse por el hecho de que hayan sido detenidos, pero da una señal de cómo está la situación en estos momentos y de lo preocupante que es estos movimientos neonazis, xenófobos, antisemitas, islamófobos, que campan demasiado a sus anchas por este país. Y bueno, y dejamos ahora aquí, Jordi, muchas gracias, esta primera parte del informativo. Nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Masha. Cuéntame bien, ¿con qué nos deleitas? Te cuento, empezamos con Lorca. No sé si se acuerdan, pero ya les había contado hace poco que hay una exposición que se puede ver sobre rastros arqueológicos de la judería de Lorca. Lorca, la ciudad. Yo estaba entendiendo el poeta Lorca, Federico García Lorca, y yo decía, ¿qué relación tendrá cada vez? ¿Será judío también? Después de descubrir ayer que Salinger es... Sí, perdón, entonces... Bueno, hasta donde llega mi conocimiento, Federico García Lorca no era judío. No era judío, no, hasta mí tampoco. Vamos a hablar de la judería de Lorca, sí. de Murcia. Sí, perdón por no aclararlo. Uh-huh. Bueno, los arqueólogos que los últimos 5 años estaban trabajando en encontrar todos los rastros de la sinagoga de la judería de Lorca están ahora acaban de publicar un libro editado por la Consejería de Cultura, que es realmente un volumen impresionante que habla en general sobre la evolución histórica, por un lado de Lorca, por otro lado de todas las juderías en España. O sea, se compara la judería de Lorca con otras, sobre la sinagoga, todos los documentos referidos a los judíos, un trabajo así muy amplio. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos? Después les voy a contar que hasta el 28 de junio pueden ver en el Teatro del Nudo de Buenos Aires la obra ¿En qué idioma te estoy hablando? Es una obra de la escritora israelí Savion Liebrecht, que es una escritora que hasta ahora todavía no se ha traducido nada al español, es bastante desconocida, pero ahora, en Buenos Aires habrá chance de conocer una de sus obras. Ella es hija de padres polacos supervivientes de la Shoah, y sus obras tratan mucho este tema de la memoria y su impacto en la sociedad israelí de hoy. Así que, esta obra la pueden ver todos los domingos a las 6 en el Teatro del Nudo en Buenos Aires. Perfecto. ¿Y qué más tenemos? Y por último, el director italiano Giuseppe Ferrara está ahora en Montevideo preparando una adaptación al cine. Creo que va a ser una película de televisión del libro Las cartas que no llegaron, de Mauricio Rosenkopf. Mauricio Rosenkopf, para los que no conocen, es un escritor uruguayo. Su familia es de origen judío, y esta obra, Las cartas que no llegaron, tiene una especie de... el tema empieza en la Alemania nazi y sigue en las dictaduras de Latinoamérica. Uh-huh. Así que ahora se está adaptando al cine este libro.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, ustedes también muchísimas gracias por su atención, por seguir ahí con nosotros. Mañana más.